Bueno, y hablábamos en la apertura sobre estas dos visiones que tiene el oficialismo y la oposición sobre la situación del país. Y vamos a tratar de ver si algún día la Argentina va a lograr consensos, ¿no? El famoso pacto social que está buscando Alberto Fernández, y se va a poder incluir a la oposición que va a liderar Mauricio Macri. Bueno, eso se lo vamos a preguntar ahora, a ver si va a ser así, a nuestro invitado, que es Claudio Marangoni, titular de la consultora que lleva su nombre. ¿Cómo estás, Claudio? Gustavo. Gustavo, perdón. No te preocupes, que es bastante habitual. Yo cuando hablo con Claudio, no, pero no es la primera vez que me pasa. Le digo, quiero ser muy Pobre famoso Claudio. Para que algún día te digan a vos, Gustavo, le digo, y es experimenten verdad, pero lo que aclaremos que Claudio Marangoni es un exjugador de fútbol. Independiente, un gran jugador. Y yo no soy de Independiente, encima soy de Racing, podés creer, y encima lo nombro así. Bueno, perdón, Gustavo. No, de ninguna manera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué pensás de estas visiones tan disímiles, ¿no? Pareciera que se está hablando de dos países distintos. Sí, a ver, por un lado, es lógico que el presidente trate de tunear, si se quiere, la herencia de la herencia, vamos a decir, ¿no? Porque una herencia que tenía aspectos negativos, me refiero en el 2015, y una herencia de la herencia que es muy difícil discutir que no es peor. Ahora, lo cierto es que, por supuesto que siempre hay una disputa del relato inicial, de ver cuán grave o cuán difícil es la situación con la que arranca uno. Eso después con el tiempo va perdiendo atractivo y va perdiendo interés, porque en última instancia la gente quiere que le resuelvan sus inconvenientes antes que haya una disputa teológica acerca de si los ángeles ven en blanco y negro o el ombligo de Adán o todas esas cosas. Entonces, por ahora, creo que sí es objetivamente cierto que el presidente utilizó el concepto dejo la vara alta, y yo diría deja la vara alta donde debió haber quedado baja y deja la vara baja donde debió haber quedado alta. Es decir, deja la vara alta en inflación, en pobreza, en desempleo, en actividad económica, y deja la vara baja en todo lo que tiene que ver con la actividad real. Es cierto, hay 2 o 3 indicadores que están mejor, pero por imperio de la crisis. Es decir, hay mejor superávit comercial. La diferencia entre lo que se vende y lo que se compra en Argentina y el mundo es mejor ahora que en el 2015, pero eso es porque se cayó la actividad real, las importaciones se desplomaron y algo están creciendo las exportaciones, pero no tanto. El déficit, bueno, tomado en conjunto, es decir, el primario y el financiero, está en el orden del 4,1 y estaba en el orden del 5,2. Sí, bajó un punto casi, pero cuando ves la cantidad de aumentos que hubo y la forma en que se implementaron. Pero insisto, eso a partir del 10 de diciembre importa poco, porque la espada de Damocles de la deuda, fundamentalmente de los primeros 5 meses para la próxima administración, tienen una velocidad y es un imperativo. Tenés real y literalmente a los acreedores golpeándote la puerta de tu casa. Gustavo, buenas noches. Cuando se lo escucha a Alberto Fernández hacer diagnósticos y hacer propuestas propuestas de qué hay que hacer, difícilmente se lo escucha definir el cómo. Y eso hoy pareciera importar poco también, pero empieza a preocupar, porque buenas intenciones tenemos todos, y lo que sería interesante saber, como para atajarnos o no, es cómo se va a empezar a cumplir con esas intenciones, sobre todo en lo que tiene que ver con lo económico. El 6 de diciembre nos vamos a enterar con quiénes, es decir, el gabinete. Y el 10 de diciembre te vas a empezar a enterar cómo. Probablemente eso sea secuencial. Y bueno, y ahí ya vas a actuar, como decía o dice, creo que el credo católico, por pensamiento, palabra, obra u omisión. Digamos, cada una de estas 4 características que tenga van a determinar cómo encarás tu gobierno. A ver, aquí se habló, decía Giselle, el pacto social. El pacto social es un contexto. Vos después necesitas el texto. Está muy bueno que vos convoques a la gente alrededor de una mesa a decir, vamos a hablar. Como diga, vamos a comer. Cuando vos te sentás, preguntas, bueno, ¿qué hay? Puede haber desde sushi a polenta, pasando por asado o la comida que quieras. Obviamente que cada uno va a tener un paladar diferente y va a tener una opinión distinta respecto de cómo está hecha la comida. ¿Hay consensos en Argentina? Sí. A ver, yo tomo lo que ustedes dos dicen. ¿Hay consensos? Sí. En Argentina vos hablás y el 90 y tanto % de la dirigencia te dice necesitamos equilibrio presupuestario o superávit.
ahí vamos a tu pregunta. Bueno, ¿cómo? Ahí empieza el lío. Claro. Porque uno te dice, no, yo creo que hay que Tiene hacerlo distintas aumentando las recetas. retenciones, por ejemplo, al complejo exportador. Y otro te va a decir, no, tiene que bajar el gasto público. Bueno, ahí empieza la discusión. Y eso lo vas a ver a partir del 10 de diciembre. Entonces, del cómo te vas a enterar, sin dudas. Y yo te diría que hoy, que estamos bajo los efectos de un super cepo, que es brutal, que es como un torniquete que te para no solo la hemorragia, sino que te quita hasta el aire, todos nos sentimos un poco mejor porque decimos, che, bárbaro, el dólar no se mueve. Hace un mes cuando hace 2 meses atrás estábamos con un rosario toda la mañana para que no se vaya a 70, 80 o 90. Hoy estamos más tranquilos, sí, pero guarda, está bajo el efecto de una anestesia machaza. No te duele porque te clavaste 4 de esas pastillas que no te puedes clavar todos los días, porque si no te hace un agujero en el estómago. Entonces, en los próximos meses vos vas a ver si la situación mejora o empeora de una manera muy clarita. Si el dólar oficial está quieto y el paralelo, el blue, el contado con liqui se te va al demonio, y yo te diría, cuídate. Si la inflación se mantiene en el orden del 5 o 6% mensual y te dicen la emisión no genera inflación, vas a decir sí, vamos, veamos. Entonces te digo, tenés indicadores muy concretos para darte. Hay un margen muy chico, digamos, para lo que va a ser la reacción, pero siguiendo con esta línea argumental de alguna manera, hay la sensación en general con muchos empresarios, por ejemplo, que hablé esta semana en off, que no hay un plan. Hay que esperar también al 10 de diciembre para, de alguna manera, encontrar elementos que digan lo contrario, que sí hay un plan. La historia argentina, no me voy a ir a 1810, me voy nada más que a 1983 para acá. La historia argentina dice que en general los gobiernos arrancan con medidas y el plan aparece más tarde. Alfonsín apareció el plan cuando apareció Surruil 2 años después, en el 85. Cavallo y su plan aparecieron en el 91, 2 años después que arrancó Menem. Kirchner se encontró con el plan, pero había sido Duhalde y Lavagna. Sí. Y Macri se encontró con el plan cuando apareció el Fondo Monetario. Entonces te digo, queda bárbaro decir no, porque hay que arrancar con un plan, un programa. Todos queremos, ¿entendés? Todos queremos una pareja que sea comprensiva, linda, que tenga plata, esto del otro. Después arrancá por lo que hay, digamos, y trata de decir, bueno, esto está bien y lo otro espero. Entonces lo que te diría es, mi impresión por los tiempos, por la necesidad, por las características que tiene Argentina y por la urgencia, el tema de la deuda, es que probablemente sean más medidas inicialmente y después, hilvanando, aparecerá el plan. Te llevo al tema del gabinete, porque hay, bueno, danza de nombres, como decimos los periodistas, todos los días sale un nombre nuevo, pero también es verdad que Alberto, después de una reunión que tuvo con Cristina Kirchner cuando ella volvió de Cuba, a partir de ahí hubo como algunos cambios, ¿no? Cambios en el Senado, se hablaba de Caserio, que iba a mantener el bloque. ¿Qué influencia crees que tiene Cristina realmente sobre el gabinete? Ahora se están peleando todos por el Ministerio de Transporte, está Moyano ahí también, parecía que se lo habían ofrecido a Caserio. Alberto borró un tuit en donde decía que Caserio al final no va a ser el ministro de Transporte. ¿Qué influencia está teniendo Cristina Kirchner en la definición? En realidad presumimos, porque como escuchamos que fulana o mengano pueden ir al gabinete hoy y después mañana no, entonces presumimos que eso, que en realidad no tenemos pruebas, que iba a pasar y que después no pasa, bueno, no sabemos. Del gabinete no sabemos. Ahora, sí uno puede ver que se están dando en el legislativo movimientos importantes donde sí hablan de una esfera de influencia, digamos, más marcada por la expresidenta y de alguna manera por referente de lo que antiguamente era el Frente para la Victoria, hoy, digamos, Frente de Todos. ¿Por qué? Primero porque se unificaron los bloques, algo que parecía no tan simple. Tanto en el Senado se daba como un hecho que en el Senado iba a haber interbloque, que iba a haber dos. Yo creo que ahí alguien a lo mejor se puede haber comido una mague, ¿no? De pensar que iba a haber interbloque y después se armó el bloque y quedaste en una posición a lo mejor de posición adelantada. En diputados también. Bueno, esto es una muestra, yo diría, de razonable, primero de razonabilidad, porque el oficialismo tiene que procurar tener una posición clara y consistente en las cámaras. Me da la impresión que en el Ejecutivo el armado va a tener una alta prevalencia de lo que decía Alberto Fernández y creo que en ese sentido también la dimensión de la crisis va a obligar a que cualquier tipo de diferencia que puede ser lógica en una coalición esté. Ahora yo diría, de la experiencia política que termina, tenés que sacar el aprendizaje, pertenezcas a ella o al Frente de Todos, que una coalición electoral tiene que traducirse en una coalición de gobierno. Es decir, que tenés que tratar de repartir lo más armónicamente posible, que nunca es ideal. No, siempre cuando armás un gobierno queda herido
porque Claro. en la política pasa lo mismo que en el mundo, hay más Pero- hambre que comida. Pero digamos. podemos decir que Alberto va a tener lapicera y Cristina el poder de veto, porque si hay algo que no le gusta, no va a pasar por el Congreso. Habrá que esperar. Yo lo que te diría es que la Argentina es un país presidencialista y el peronismo es una fuerza de liderazgos. Por lo tanto, si hubiese algún tipo de ruido ahí, siempre se va a resolver de alguna manera en la reducción a la unidad. Pero, no sé, yo digo, la actitud de Alberto Fernández una vez que fue propuesto como candidato a presidente, uno lo ve como poniéndose la pilcha, primero de candidato y ahora de presidente electo. El 10 de diciembre empezaremos a tener el despeje de cualquier duda, en un sentido o en otro. ¿Está preparado el país para tener una interna entre Cristina Fernández de Kirchner y su 30% de base y Alberto Fernández y lo que haya aportado, teniendo en cuenta el nivel de pertenencia y defensa automática que tiene Cristina entre sus seguidores y Alberto, que apareció como una persona que era crítica y después era el candidato elegido por Cristina? O sea, en esa construcción de poder, si se llega a dar una interna, ¿estamos preparados como para tolerarla? Yo te respondería con una analogía médica. Vos sabés que cuando entra un paciente a una sala de emergencia, por ejemplo, con un infarto, el equipo que lo atiende elige un jefe de paro, se llama. Que no necesariamente es el médico con más antigüedad, nos dicen, fulanito, vos sos jefe de paro, y todos te hacemos caso a vos. Aunque presumamos que no estás dando las órdenes correctas. Y acá pasó de la medicina a la política, lo que decía Napoleón, es preferible un general malo a dos buenos. Entonces, cuando vos ves que la Argentina tiene un 60% de inflación, somos el tercer país en el mundo después de Venezuela y Liberia, creo, digamos, somos nosotros. Cuando ves que tenemos una deuda que ya en parte está reperfilada, si querés, para no decir en cuasi default, y tenemos la otra al borde del default. Cuando tenés el 40% de pobreza y podría ser el rosario de todas las calamidades que están asolando a la Argentina. Y además te vas a dar una vuelta por el barrio y ves que está todo alborotado, me refiero a nuestros vecinos, decís, mirá, hagámosle caso al jefe de paro, en este caso al presidente de la República, que decida él todo porque no estamos para otra cosa. Y en ese sentido, digamos, ¿qué medidas puede haber, ya que no hay un plan, no va a haber un plan en el primer año, en los primeros 2 años? ¿Cuáles son las medidas que pueden de alguna, cambiar las expectativas y de alguna manera restablecer las esperanzas en un, como acabas de decir, 40% de pobreza, una situación realmente complicada en el frente también financiero? ¿Qué puede pasar o qué crees, digamos, que puede llegar a pasar en cuanto a medidas puntuales que le devuelvan poder de compra, por ejemplo, a la clase media? Yo creo que la sociedad lo que necesita ver es por lo menos que empezaste a doblar el codo, el camino, y de alguna manera la cosa, aunque sea despacito, se empieza a mover. Cuando vos vas por las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, pero pasa lo mismo en las grandes capitales del interior, yo suelo viajar con frecuencia, te encontrás con 2 o 3 locales vacíos por cuadra. Entonces, este es un indicador muy sencillo, el día que vos ves que los locales que estuvieron muchos meses con el cartel de se alquila o se vende, empiezan a tener, no importa, mirá, si fuese un parripollo, una cancha de pádel, o la venta de lo que quieras, es decir, bueno, se empieza a mover la cosa. Cuando vos La ves sensación primero, después hay que ver los números. Sí, bueno, por supuesto, digo, pero cuando vos veas que ese movimiento se empieza a dar, que a lo mejor hoy el 45% de la capacidad instalada de la Argentina, es decir, la mitad de cada fábrica, tiene máquina que tiene una lona encima. Entonces, el día que vos veas que parte de, no te digo toda, pero que parte, viste, se saca una lona y se le empieza de nuevo a poner aceite y que los empleados empiezan a hacer horas extras, y bueno, entonces ahí vas a empezar a notar que la cosa... Ahora, después tenés otros indicadores, los mencionábamos recién, y la inflación. La inflación es fundamental, y eso la gente lo advierte y no está esperando que se lo diga el INDEC. No, Porque se cuando sabe- el INDEC no medía nada, o medía mal, o mentía, la gente no decía, uy, qué bárbaro, no hay inflación. Bueno, se sabe que el piso estimado por el Fondo Monetario e incluso por el que quizás es el nuevo titular del INDEC va a ser del 40% en el 2020. O sea, también va a ser complicado ese tema. Sí, claro, porque es decir, hace mucho tiempo que nosotros vivimos mal, ¿no? Es decir, yo te diría que hay 2 elementos que son muy importantes, son muy macro, pero también se traducen en la vida cotidiana. Nosotros necesitamos crecer y estabilizar y crecer, y las 2 cosas van juntas. Claro. La estabilidad, que sea la paz de los cementerios, si mañana decís, bueno, bárbaro, tenemos 10% de inflación, pero nadie labura en la Argentina, nadie consume nada, te digo, mira, ¿sabés qué? Guardate la estabilidad. Y el crecimiento
onda Chile, donde decir, bárbaro, la gente, decir, la macroeconomía crece, pero vos siempre, digamos, te quedas afuera, tampoco. Entonces yo digo, la Argentina necesita dos cosas. ¿Por qué? Porque hace una década que no crecemos, pensémoslo en nuestra vida individual. Que vos digas, no, hace 10 años que estoy en la misma situación y gano lo mismo, o gano menos, porque si estás 10 años en la misma situación, De hecho, ganas claro, menos. el PBI per cápita es inferior. Es menor. Entonces, y a la vez tenés un problema que no tiene nadie en el mundo. Porque este es el punto. La inflación, prácticamente en algunos países, y te pasa cuando viajás y vos le contás que tenemos 50% de inflación, no a un economista de Estados Unidos o de Italia, se lo explicás al pizzero de la Vía Veneto, no te puede entender. No lo creo, no lo Porque puedo te dice, creer. ¿cómo? Nada, no se puede vivir con 50% de inflación. Y vos decís, sí, macho, yo te puedo asegurar que se puede. Mal, pero se puede. Entonces tenés que explicar. Y si lo tenés que explicar, quiere decir que nos quedamos, digamos, 20 metros adelantados con el banderín y no hace falta el VAR para eso. No es una jugada dudosa. Ahora, Gustavo, disculpame porque tiene que ver justo con esto. Alberto Fernández en su discurso refiere a muchas cosas del año 2002, antes era 2003, 2004 y después de lo de ayer de Duhalde es también 2002. Refiere mucho a ese periodo puntual de la Argentina gobernada por el peronismo. ¿Se puede, se sabe o podés percibir que sepan cómo administrar un país en crisis pero con los commodities a la baja y con un mundo con el crédito cerrado? A ver, es oportuno el comentario porque en realidad en el año, yo te diría que este contexto internacional que le toca a Alberto Fernández es de los peores que ha recibido a los presidentes argentinos, sacando a Alfonsín, que pobre fue el que peor contexto internacional fue recibido porque las tasas de interés en el mundo estaban 14%, el país estaba en moratoria internacional, el precio de las commodities estaba no en el subsuelo, en el quinto subsuelo, etc. Hoy te diría que es de regular tirando a malo. La única buena es que las tasas de interés están bajas en el mundo y van a seguir bajas un tiempo más, lo cual significa que si la Argentina logra renegociar rápido la deuda, quizá pueda aquí llegar a obtener algún fondo fresco, pero primero tenés que renegociar rápido la deuda. Después, los precios están en un nivel de regularcito ahí, ¿no? 300 y pico me refiero a la soja, etc. El comercio global está estancado. Y, como decía antes, el vecindario está alborotado y el que debiera ser el líder natural de la región, que es Brasil, lo tiene a Bolsonaro, que más allá de las características, vamos a decir así, curiosas que tiene el presidente de Brasil, refleja una crisis profunda del establishment de ese país respecto de su tradicional proyecto industrialista, que ahora parece devenir vía la reprimarización que ha tenido en los últimos 20 años la economía brasileña en una suerte de búsqueda de libre cambio con naciones poderosas, que es un giro muy importante que nos deja a todos los que giramos alrededor de Brasil, digamos, diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en una familia su líder, hombre o mujer, el jefe o la jefa del hogar, por decirlo de una terminología casi antigua, entra en crisis? Y bueno, todos nos quedamos mirando y diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y tenés que tener una respuesta. A ver, me voy a convertir marxista para despedirme, digamos, pero Marx decía, los hombres hacen la historia en circunstancias que no eligen. Mi tía no leyó nunca a Marx, mi tía Leonilda, pero lo sabía perfectamente. Sabía que si tenía para elegir hubiese elegido 1000 cosas. Pero bueno, le tocó eso, tenía que cocinar con medio kilo de carne picada y polenta, digamos. Sí, Gustavo, antes dijiste que en una alianza es muy importante, en una coalición con alianza, repartir bien el poder. Sí. ¿Crees que ese fue el error de Cambiemos? Sí, uno de los errores, uno. Fíjate que así como se unifica el Frente de Todos en el Congreso, Cambiemos, están hablando de que podrían haber desmembramientos o que pueden, no sé, formar con Monzó un bloque aparte. Eso por un lado, ¿eso puede generar que se genere la escribanía de nuevo del kirchnerismo? No sé si la escribanía. Respecto de Cambiemos, sí, claramente. Es decir, a mí me parece que, así como hay gente que descubre el sexo de grande, Macri descubrió la política de grande. Y sobre todo, tardíamente en los últimos meses de la campaña. La segunda parte de la campaña de Cambiemos fue muy buena. De agosto hasta acá. Bueno, ¿por sumó qué? 2 millones de votos Claro. en Pero ¿por 60 qué lo días. sumó? Porque hizo política, porque fue a la calle.
La calle, para Cambiemos, era un evento que cuanto más vacío, mejor. Sí, no le importaba Y tener. cuando el presidente iba a dar la asamblea legislativa, te ponía vallas de 10 kilómetros a la redonda, y si no había nadie era bárbaro, porque el auto se iba más rápido. Y de repente descubrieron que movilizar a la gente, no solo con consignas vacías o con hashtag de redes sociales, podía ser un elemento atractivo, y vaya si lo ejerció. Descubrió la política ahí, y quizás si también hubiese descubierto previamente que los radicales y otras fuerzas, además de acompañar en la foto, porque cada vez que decían no, hay que ampliar la mesa chica, convocaban a 3, hacían la foto y después le decían listo, andate, chau. O sea, de extras los usaban. Eran actores de reparto. Y en realidad, si sos un actor de reparto, siempre igual querés que te lo disimulen un poco. A quién no le gusta, que digan, ay, qué bárbaro, qué lindo, qué pinta que sos, aunque sepa que no es cierto. Pero no importa, vos querés que te den ese juego. Bueno, ahora lo mismo, y me parece a mí que los movimientos que estamos viendo ahora en el peronismo en particular, están mostrando por lo menos el esfuerzo en ese sentido. Y en la oposición, es cierto, digamos, Mauricio Macri va a ser un referente de la oposición, sin dudas. ¿Va a ser el líder de la oposición? No, ahí tengo un montón de dudas. ¿Por qué? Porque los regímenes presidencialistas no tienen jefe de la oposición. Los regímenes parlamentarios tienen jefe de la oposición. En los regímenes presidencialistas sos uno de los que se anotan para. De hecho, qué sé yo, el jefe de la oposición de Alfonsín fue Baldini. Y el de Menem, durante algún momento fueron hasta periodistas o líderes de movimientos sociales y piqueteros. No es que vos te anotás, no hay un lugar que dice líder de la oposición, me anoto Cantepri. Eso refiere a un montón de equilibrios y de cosas que se tienen que dar. Gracias, Gustavo. A ustedes, Un placer gracias por la tenerte, como invitación. siempre. Nosotros nos vamos a un corte y cuando regresamos, Facu Sonati nos va a contar qué pasó hoy en la Unión Industrial Argentina y qué piensan los industriales y los empresarios sobre el gobierno que viene. Ya volvemos.